llegar esta tarde, apartar este tiempo específico de la semana para poder escuchar también la palabra y también orar, compartir unos con otros. Creo que este es uno de los medios de gracia que el Señor utiliza en la palabra, ¿no? Del compartir unos con otros, ¿no? Esto es lo que, por así decirlo, sería un poco la vida orgánica de la iglesia, ¿no? El venir, el compartir, escuchar, el orar unos por otros, el saludarnos unos a otros, son los medios que el Señor usa para el crecimiento de nuestras vidas. Y hoy, por supuesto, miércoles, el énfasis siempre es el tiempo de oración, el tiempo juntos, pero también enfocarnos en el estudio de la palabra. Vamos a abrir la escritura, continuando con nuestro estudio de la carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. En capítulo 3 seguimos allí, cursando versículo por versículo. Capítulo 3, y hoy vamos a estar enfocándonos de los versículos del 6 al versículo 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 10. Vamos a estar mirando algunas cosas y antes de meditar en la palabra, vamos a orar y luego vamos a hacer un poco el repaso y ya meternos de lleno en lo que está para hoy. Padre, gracias te damos, Señor, porque ya está decayendo el día, están terminando las actividades laborales, cotidianas, rutinarias del diario vivir y nos permite, Señor, hoy venir a este lugar, a este recinto para, como iglesia, poder orar, Señor, poder tener un tiempo de compañerismo, de comunión, de escucharnos unos a otros, de poder vernos unos a otros y sobre todo orar unos por otros, Señor. Y pedimos que este tiempo pueda ser intencional, pueda ser especial, para crecer, Señor, también en nuestro entendimiento de tu persona, de poder entender que tú eres un Dios que responde oraciones y que como hijos tuyos podemos ser agradecidos por eso, Señor. Deseamos que también en esta tarde tú puedas hablar a nuestro corazón, que tú puedas prepararnos en este tiempo que vamos a estar meditando en la palabra para poder entender cuál es la relación entre los siervos y la iglesia, cuál es la relación que hay entre los líderes y la importancia, Señor, de poder tener comunidad, de poder tener compañerismo y la importancia en esta noche, sobre todo de en momentos de desánimo, lo importante es que es compartir con otros en ese momento. Ayúdanos a ver la Escritura con claridad. Señor, te pedimos que nos bendigas en este tiempo. Agradecidos te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada y del versículo 1 al versículo 5 habíamos mirado que Pablo tiene un interés específico por aliviar los temores de la iglesia. Si ustedes miran, dice, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Pablo quiere mandar a Timoteo, lo manda para ver cómo estaban los hermanos. Pablo seguramente estaba preocupado de que los hermanos piensen de que la partida de Pablo hacia otro lugar a plantar otra iglesia signifique que Pablo no estaba interesado por las almas de estas personas en la iglesia. En otras palabras, estos hermanos en Tesalónica podrían haber pensado, el pastor nos abandonó, el pastor se fue para otro lado a servir a Dios, el pastor se fue a otro lado a hacer sus cosas ministeriales, el pastor nos largó en banda. Es lo que la iglesia podría llegar a tener el derecho de pensar. Y es por eso que Pablo dice, les voy a mandar a Timoteo porque realmente estoy preocupado por cómo están. Estoy preocupado por la fe de estos hermanos y especialmente habíamos mirado que Pablo les había advertido a ellos que iban a sufrir, que iban a pasar por momentos difíciles. Noten lo que dice allí el versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones,
En otras palabras, muy factiblemente, las aflicciones estaban generando inquietud en la vida de la iglesia. Dice, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Hemos sido destinados para pasar por momentos de sufrimiento, de aflicción. Dice, porque en verdad cuando estaba con ustedes les dijimos que íbamos a sufrir aflicción. Y es por eso que yo creo que los creyentes tenemos que adoptar esta perspectiva bíblica del sufrimiento, cómo nosotros sufrimos. Por supuesto que a nadie le gusta sufrir. Y cuanto más rápido pasemos del sufrimiento al bienestar, mejor para nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Ahí está el problema, que Dios ve el sufrimiento como una herramienta clave en la vida de un creyente para ser santificado a la imagen y semejanza del Señor. El Señor usa los tiempos de dolor para hacernos crecer. El Señor usa estas cosas en nuestra vida, las aflicciones, muchas veces los desencuentros, muchas veces, ¿verdad?, las frustraciones, las cosas que no salen como nosotros queremos, nuestras expectativas muchas veces equivocadas de las cosas. Dios las usa para nuestro bien, Dios las encamina para formar carácter, para revelar lo que hay en nuestro corazón. Estoy leyendo, ¿no?, la vida de José, la vida de Jacob y el carácter de estos hombres. Y estoy estudiando para algún día de estos traerlo aquí a la iglesia, no especialmente a los hombres, ¿no? Lo que pasa en una casa, lo que pasa en un hogar, cuando las personas no cumplen el patrón o el diseño divino de parte de Dios. Y eso tiene que ver con la formación de carácter en el hogar. No me quiero ir a desviar del tema, pero pensaba, ¿no?, en la vida de José. José, un muchacho jovencito que va y le dice a sus hermanos, miren, yo tengo sueños y esto va a pasar. Pero ¿cuál es el problema? Su padre, Jacob, ¿qué hizo? Hizo preferencia. Hijos consentidos. Y eso generó que él después crezca de esa manera y él tome decisiones en las cuales muchas veces uno podría estar de acuerdo o no, pero el punto es, ¿cuánto influye la formación en el hogar? ¿Cuánto influye la formación de nuestras vidas bajo el hogar, la formación de vida bajo la iglesia? Y aquí vemos que Pablo dice, van a sufrir, está predicho que vamos a sufrir, como saben. Por eso dice también yo, cuando no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de la fe, porque sé que van a sufrir aflicción. Sé que van a pasar por momentos difíciles. Y sobre todo, tenía temor que el tentador los hubiera tentado. En otras palabras, él sabía, en la realidad cristiana hay sufrimiento bajo este cielo. En la realidad cristiana sabemos que hay alguien que se está oponiendo todo el tiempo contra nuestro caminar en las cosas del Señor. ¿Quién es? El tentador, el enemigo de nuestras almas. Entonces, si vos pensás que la tenés difícil en la vida cristiana, te animo a que leas el libro El progreso del peregrino. Porque el progreso del peregrino de este hombre llamado John Bunyan escribe específicamente lo que es la vida de un creyente en este mundo. Es como ir remando, por así decirlo, bajo vicisitudes en las cuales uno diría, es imposible llegar. Pero ¿cuál es la cuestión del progreso del peregrino? El progreso, la perseverancia y seguir adelante. Y es en ese contexto que llegamos aquí a capítulo 3, ¿no? Y vemos que Pablo está preocupado por cómo está la iglesia. Ahora, continuando con nuestro versículo 6, en versículo 10, que es lo que vamos a ver en esta noche, vemos, dice, pero ahora Timoteo ha regresado. Primero lo envié a Timoteo para ver cómo están y ahora Timoteo regresa con noticias. Ahora Timoteo me va a dar información. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta para introducirnos al tema en esta noche y hacernos pensar un poquito por lo que vamos a hablar aquí en estos minutos. Quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo piensas que tu comunión con el Señor puede afectar la vida de tus hermanos? ¿Cómo piensas tú que tu andar con el Señor, tu caminar con Cristo, si lo tienes, puede afectar la vida de tus hermanos?
¿Y por qué pregunto esto? Porque uno puede muchas veces caer en el error de pensar que nuestro caminar con el Señor es personal. Y lo es, en realidad, sí. Uno camina con el Señor, nuestro andar con Cristo es personal. Y si ando bien con el Señor o si ando mal con el Señor, me afecta a mí. Y no es la realidad. No es la realidad. Nuestro andar con Cristo termina afectando siempre a los demás. Por eso cuando personas me dicen, si yo con el Señor estoy bien, el resto no depende de mí. No es así bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque de acuerdo al texto bíblico vemos que un buen caminar de un creyente, el buen caminar de un creyente produce alegría y consuelo en la vida de la iglesia y de otro creyente cuando anda bien. O sea, si yo ando bien con el Señor, va a producir alegría en otros creyentes, en otros hermanos. Y uno diría, sí, bueno, pero eso yo no lo puedo manejar. Sí, en el acuerdo en testimonio del apóstol Pablo, vamos a ver unos minutos. Aunque nuestras circunstancias o sufrimientos muchas veces son reales, nosotros podemos enfocar nuestros pensamientos y emociones en el buen caminar de otros. Fíjense que Pablo cuando escribe esto, él está sufriendo, él está preocupado. Y Pablo acá no se enfoca, por así decirlo, en su sufrimiento, sino lo que es importante para él es ver cómo está la iglesia y cómo ese testimonio le puede dar ánimo y traer gozo en su corazón. Por eso vamos a mirar en esta tarde tres cosas de aquí del versículo 6 al 10. Lo primero, vamos a ver que Timoteo regresa con buenas noticias sobre el caminar de la iglesia. Lo primero que vamos a ver ahí en versículo 6, Timoteo regresa con buenas noticias. Dice, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor. Timoteo vuelve ahora a los hermanos, especialmente vuelve ahora a Pablo y tiene que dar un reporte. El reporte que le preocupaba la semana pasada, ahora ese reporte se torna en un buen reporte, en una buena noticia. Ahora miren, observen el texto de vuelta, porque hay una frase importante ahí. Dice, Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros. ¿Saben? Aquí esta frase no significa que Pablo está escribiendo, bueno, Timoteo llegó de Tesalónica a Corinto, donde yo estoy escribiendo esta carta ahora. Esta frase no tiene interés de mostrarnos, como nosotros a veces le decimos a nuestros seres queridos cuando van de viaje, avísame cuando llegues, avísame que llegaste bien. No es la intención de Pablo decir, avísame Timoteo cómo llegaste. El punto que aquí quiere mostrar Pablo es específicamente de ustedes a nosotros el nexo fraternal que se dan entre creyentes. Hay un nexo fraternal que había entre los hermanos. Timoteo era el nexo. Timoteo fue para allá a ver cómo estaban y ahora Timoteo vuelve de donde salió y él trae algo. Él es el nexo entre los hermanos. Y hay algo lindo de ver en esto porque en el versículo 1 y 2, Pablo dice allí que él se fue para allá y él ministró a los de Tesalónica, los fortaleció, los alentó. Imagínense, yo mando de acá a un hermano fiel a otro lugar, a otra iglesia, para que ministre a hermanos fieles. Yo estoy perdiendo, por así decir, a un hermano fiel de esta congregación que se está yendo a ministrar a otro lado. Pero en sí no es una pérdida. En sí es una ganancia ¿para quién? ¿Para quién? Para Cristo no. ¿Para quién? Si ese hermano fue para otro lado, a donde ese hermano va a ministrar, termina siendo una ganancia para ellos, porque ahora este hermano fue para allá para bendecir este lugar. No es una pérdida en sí,
sino que en sí es una ganancia a favor de los santos que le van a escuchar. Pero ahora pasa al revés. Ahora en versículo 6 dice, ahora Él vuelve de ustedes a nosotros. Ahora Él viene a bendecirme a mí. Ahora ustedes se quedan solos de vuelta. Uno pensaría, bueno, ahora la pérdida les toca a los tesalonicenses. En realidad no es una pérdida. Termina siendo siempre una ganancia. Termina siempre siendo una ganancia. ¿Por qué? Porque ahora Timoteo vuelve a ministrar las necesidades de Pablo y proporciona consuelo y compañerismo, que algo que Pablo había perdido, por así decirlo, en primer lugar. Ahora vuelve y ahora tiene compañeros de vuelta. Y alguien dijo lo siguiente, que creo que es muy puntual en este asunto, ¿no? Esto en la vida de un cristiano es así. La vida consiste en una alternancia de pruebas y de bendiciones. Hay momentos, hermanos, en los cuales, estaciones en nuestra vida, en las cuales pasamos por tiempo de pruebas. Y hay tiempos donde pasamos también por tiempo de bendiciones. Hay tiempo donde pasamos por luces y hay momentos donde pasamos por sombras. Hay momentos en la vida cristiana donde pasamos momentos de tristeza y preocupación y hay momentos en los cuales pasamos por gozo y alegría. Nosotros tenemos que aprender a identificar esas estaciones y aprovecharlas, porque no son pérdida. Ninguna estación es una pérdida. Cada estación tiene su propósito. Como dice Salmos 30, ¿se acuerdan? A la noche viene el llanto, pero por la mañana viene ¿qué? La alegría. Así es la vida cristiana, alterna. Hay momentos de bien, hay momentos que no son tan buenos, pero aún en esos momentos Dios es glorificado en cada situación. Y vemos aquí, ¿verdad?, que esto es una buena noticia porque Pablo dice, ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias. Qué bueno es escuchar, ¿no?, buenas noticias de una iglesia. Qué bueno es escuchar buenas noticias de un hermano. Otra cosa, es una buena noticia, no es un chisme. Noten lo que dice el texto. Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y ahora nos ha traído todos los chismes que están pasando en la iglesia. Timoteo no volvió para chismearle a Timoteo todo lo que está pasando en la iglesia. Ah, viste fulano, viste mengano, viste lo que está haciendo este, viste lo que está haciendo aquel. No, dice el buen testimonio, la buena noticia. Es la buena noticia. Esa buena noticia, más que nada, ¿saben con qué tiene que ver? Con la fidelidad de Dios y el poder de Dios. Si una iglesia se mantiene con buen testimonio y se mantiene siendo fiel al Señor, es únicamente por la gracia del Señor. Nunca es por nosotros. Aquí vemos claramente que esta iglesia sin pastor es una iglesia que se mantuvo por la fidelidad de Dios y el poder de Dios en sostener a estos hermanos en la ausencia de Pablo. Cuando un pastor se va, cuando un misionero se va y la iglesia se mantiene en las raíces bíblicas de lo que ha aprendido, los fundamentos de la fe, es porque la gracia y la fidelidad de Dios está en ese lugar. Y eso es lo que pasó con estos hermanos en Tesalónica, porque Pablo dice, la buena noticia, ¿en qué consistía? La fe. Noten conmigo, la buena noticia es, dice, nos ha traído buenas noticias de su fe. La noticia de la fe. La fe en la iglesia. La iglesia no había retrocedido, a pesar de no tener a sus pastores, a pesar de no tener al apóstol Pablo como referente principal. Muy factiblemente había líderes de la propia congregación que estaban ahí en Tesalónica. A pesar de todo eso y que estaban sufriendo en ese contexto, dicen, no retrocedieron. ¿Y qué de nosotros hoy en día, no? Yo pienso, no, hermanos, cuando a nosotros se nos prueba nuestra fe, como dice el libro de Pedro, bienaventurados, tened sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, como dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nuestra fe es probada, ¿somos de los que retroceden? Son los que reconsideramos esto del cristianismo, reconsideramos esto de la iglesia,
¿no? A la primer pruebita, a la primer dificultad que viene a nuestra vida, como creyentes, ¿no? En los caminos del Señor, somos de lo que recalculamos, como el GPS. No, yo no sé si meterte en esto de la iglesia, no sé si meterte en esto de la Biblia, porque mirá, estos creyentes, dice el apóstol Pablo, que no retrocedieron en su fe, no retrocedieron, no negaron la fe. Déjenme decirles, como hablábamos en estas últimas semanas, ¿verdad? Hay países en los cuales creyentes son puestos a prueba en serio por su fe. Nosotros todavía estamos en un país en el cual no podemos llegar a comprender lo que significa la persecución por la causa de Jesús. Lo máximo que Uruguay puede, por así decirlo, dentro de los círculos evangélicos es una burla de cuando estamos en el fútbol, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el liceo, de decir, ustedes son fanáticos. Pero todavía no se nos persigue como en otros lugares por causa del Señor. Nadie ha puesto un revólver en nuestra cabeza y decir, negá a Cristo o te vamos a matar. No ha pasado eso aquí. Estos creyentes estaban siendo perseguidos por la causa de Jesús. Y a pesar de sus circunstancias, y escucha, presiones difíciles, ¿quién no tiene presión aquí? Todos tenemos presiones. Y a pesar de la presión en el contexto en el cual cada uno esté viviendo, ellos se mantuvieron fieles al Señor. Fíjense, ¿no? Cuando nosotros nos apretan un poco la olla y empieza a hervir un poco la olla y empezamos a sentir presión en el trabajo, presión por temas familiares, la presión, temas financieros. Fíjense qué es lo primero que decae muchas veces en nuestra vida, es la fidelidad al Señor, la fidelidad a nuestra fe, la fidelidad en la iglesia. ¿No? Cuando estamos un poco presionados con algunos asuntos, es lo primero que decae, es la fidelidad al Señor. Y Pablo dice, la buena noticia es, dice aquí, me ha llegado la noticia de su fe, de su fe. Y una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pero como hablaba con alguien ayer, ¿no? En Argentina hablaba con una persona y me decía, hablando de Pablo, hablando de Timoteo y hablando de un pastor joven en el ministerio, me dijo, y bueno, pero era Timoteo. Este hombre que yo te hablo es un hombre igual que vos y yo, dice, no era Timoteo. Y uno podría hacer la misma comparación con la iglesia. Bueno, era la iglesia de Tesalónica. Estaban bien plantados porque era el apóstol Pablo que los plantó. Déjenme decirle, hermanos, una cosa. Esta iglesia, al momento que Pablo escribe esto, era muy jovencita. Una iglesia muy jovencita en los caminos del Señor. ¿Y saben qué es lo que Pablo destaca en esta iglesia específicamente? Si uno va a capítulo 1, versículo 8, dice, la fe de ustedes se haya divulgado. Eran creyentes jovencitos en las cosas del Señor, pero muy maduros en su manera de proceder con las cosas del Señor. ¿Saben cómo se mide la madurez de un creyente? No por cuánto sabe de Biblia, sino por cómo se mantiene fiel a los caminos del Señor. Eso muestra cuán maduro es en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Fieles. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, fiel es el que llamó, fiel es el que prometió, también lo hará? Habla del carácter del Señor, de la fidelidad al Señor. Y si yo tengo que imitar el carácter de mi Señor Jesucristo y ser a la imagen conformado, una de las cosas que Jesús tiene que formar en mí, en mi carácter, es que fiel, la fidelidad, ser fiel a las cosas del Señor. Y noten que el buen reporte, la buena noticia, el buen testimonio era la fe, a pesar de. Y ahora noten algo más, dice, la fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también a nosotros a ustedes. Dos cosas más. Pablo agrega, la fe y el amor en y por la iglesia. El amor en la iglesia
y por la iglesia. Hay varias cosas que podemos llegar a decir de esto, ¿no? Pero hay varios pasajes que Pablo conecta siempre en sus cartas con la fe y el amor, siempre van conectadas. La fe y el amor. Y el punto aquí es el siguiente, que el crecimiento de nuestra fe muestra nuestro compromiso con el Señor y nuestro cultivo de amor muestra un compromiso con los hermanos. Entonces, fíjense acá, hay una relación vertical y una relación horizontal. Nosotros no podemos crecer en fe y compromiso con el Señor y dejarlo ahí si no crecemos también en compromiso de amor para con el cuerpo de Cristo. Y Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice eso, ¿no? La fe que obra en amor. La fe que obra en amor. Entonces, estas dos cosas van de la mano. La fe en momentos de complicaciones, la fe tiene un compromiso con el Señor, el amor. Fíjense, ¿no? Pablo dice, el amor que ustedes me han tenido, ¿no? Y algo más, la memoria. Noten, algo más que Pablo destaca de esta buena noticia, dice, ¿se acuerdan para bien de nosotros? ¿No? Si yo hoy te diría, ¿qué hombre de Dios impactó tu vida o qué influencia tuvo en tu vida alguien que te haya impactado y tú lo recuerdes con afecto y con cariño? ¿Quién podrías decir el nombre de esa persona hoy en día? Podrías decir, yo me acuerdo de la persona que me habló del Señor, yo me acuerdo de la persona que influenció mi vida en las cosas del Señor y realmente anhelo poder ver a esa persona, anhelo poder volver a juntarme una vez más con esa persona y conversar. ¿Podrías decir tú eso de alguien? ¿Podría alguien decirlo de tu vida? Yo me acuerdo de tal persona, me acuerdo de fulano, mengana, y realmente ellos han influenciado mi vida para las cosas bien del Señor. Me han ayudado a madurar en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí, dice, la buena noticia es tienen fe, tienen amor y de que siempre tienen buen recuerdo. Fíjense, la iglesia tesalónica no miraba con malos ojos a Pablo por haberse ido a plantar otra iglesia en otro lugar. Entendieron que era la misión de Pablo. Sabían que Pablo había sido llamado para este ministerio, de tener que ir y plantar en otros lugares. Dice, nos tienen buenos recuerdos. Uno pensaría, bueno, estos hermanos están sufriendo, ¿verdad? Están sufriendo. ¿Estamos de acuerdo que están sufriendo? ¿Están sufriendo desde qué momento? Acá donde los quiero llevar al barro. ¿En qué momento empiezan a sufrir los hermanos en Tesalónica? Exactamente. Uno pensaría, el culpable de todo lo malo que nos está pasando es el pastor. Desde que nos empezó a hablar del Señor, desde que nos corrigió, desde que nos alentó, desde que hizo todo esto, ahora toda nuestra vida cambió. Desde que vamos a la iglesia, todo se puso patas para abajo. ¿Qué dice Pablo en el texto? Dice, tienen un buen recuerdo de nosotros. Uno podría decir, Pablo, mira, desde que vos viniste acá revolucionaste todo, pusiste todo y ahora todo nos va mal, todo nos están persiguiendo. No, la iglesia lo recuerda con cariño. Pablo dejó algo en Tesalónica que generaba en los hermanos como diciendo, los anhelo volver a ver a estos siervos de vuelta. Son bienvenidos. Si ellos desean volver de vuelta a Tesalónica y ministrar, son bienvenidos. Qué triste es cuando pastores se van de lugares y no pueden volver más, porque han hecho las cosas mal, porque se han equivocado tristemente. No. Qué triste es cuando creyentes se van mal de lugares. No han sido buen ejemplo, no han sido buen testimonio. Un hombre que ama al Señor escribió lo siguiente: la persona que no necesita el afecto de sus hermanos, ni los echa de menos cuando están ausentes, con ello no da señales, como parece pensar algunos, de una sorprendente madurez espiritual y autonomía emocional. Voy a repetir.
La persona que no necesita el afecto de sus hermanos, ni los echa de menos cuando están ausentes, con ello no es una muestra de que esta persona es madura y autónoma emocionalmente. Ahora escuchen lo que dice, porque es heavy lo que va a decir ahora, sino de un terrible endurecimiento en su corazón. No es tanto una persona fuerte como un pobre lesionado. Tiene sus emociones cauterizadas y necesita ser ablandado por el Espíritu de Cristo. Igualmente, al obrero, al pastor cristiano, que no anhela recibir noticias acerca de los creyentes a los que ha ayudado en el pasado y no aspira a volver a verlos, tiene serios problemas. O sea, esto va para los dos lados. El creyente que no quiere ver a los hermanos y el pastor que no quiere estar con sus ovejas y que ha ministrado a sus ovejas y no las quiere ver y no se interesa, este hombre dice, estos están en serios problemas espirituales. Dice, porque no debería tener mayor gozo que este, como dice el apóstol Juan, oír que sus hijos andan en la verdad. Oír que sus hijos andan en la verdad. ¿Añoramos nosotros menos la ausencia de nuestros hijos espirituales y nuestros hermanos en la fe? No, a veces cuando nosotros no tenemos a nuestros hijos cerca o a nuestros seres queridos cerca, los extrañamos, queremos estar con ellos, los queremos ver, ¿no? ¿Cuánto más los hijos en la fe?, dice el apóstol Pablo. Dice, ellos nos recuerdan con cariño. Y así comienza aquí, ¿no?, las buenas noticias que fortalecen el corazón. Por eso que este pasaje habla, ¿no?, de las buenas noticias que fortalecen nuestro corazón. Y noten ahora cómo Pablo se fortalece, porque dice, Timoteo llega con la buena noticia, y ahora noten lo que dice versículo 7. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes. ¿Qué vemos acá? Pablo es animado por la iglesia en medio del sufrimiento. Yo te pregunto, cuando vos estás sufriendo algo, alguna circunstancia, alguna situación, ¿qué es lo que esperas de esto? Muy factiblemente tú me digas parar de sufrir. Ok. ¿Cuál va a ser el medio que Dios va a utilizar para traer consuelo a tu vida? ¿Cuál va a ser la forma en la cual Dios va a alentarte, a animarte? La palabra, un medio de gracia. Y la palabra, a veces, si yo estoy desanimado y no la leo, necesito que alguien me venga a abrir la palabra y me anime. Necesito eso. Pero también vamos a ver que es el buen testimonio y el buen continuar de un hermano que anima nuestra vida a seguir adelante. Y vamos a verlo eso en los versículos en adelante. ¿Por qué? Porque vemos que Pablo dice, ¿no? Dice, en toda nuestra necesidad y aflicción. Ahora, eso es una frase muy amplia, dos palabras que implican lo mismo, pero se piensa que las situaciones en las que estaba Pablo eran de opresión. La palabra necesidad y la palabra aflicción comunican el sentido de opresión. Pablo estaba bajo presión. Estaba presionado muy factiblemente, ¿verdad? A tal punto que tenía un nivel de estrés alto, de ansiedad y aún hasta de desánimo. ¿Por qué? Porque los versículos 1 al 5 dicen, no pudiendo aguantarme más, ansiedad, pensando cómo estaban los hermanos allí. Él estaba quizás estresado, estaba ansioso y hasta estaba desanimado. En 2 de Corintios, él habla acerca de las situaciones en las cuales está viviendo como apóstol y él dice, yo estuve en apuros económicos. Oh, hermano, no sos el único que vive muchas veces en apuros económicos. Hay otros que también vivieron antes que ti en apuros económicos. Pablo dice, hemos estado en apuro. Hemos estado y tenemos necesidades materiales. Pablo decía, no tenemos lugar donde apoyar la cabeza. Hemos sufrido desnudez, hambre, enfermedades.
menosprecios, ¿no? Necesidades materiales, la opresión psicológica que surge cuando estamos bajo presión. Es ahí, ¿no? Cuando estamos en ese momento presionado, que tenemos que aprender a tomar decisiones con discernimiento en el Señor. Es ahí cuando muchas veces como creyentes se nos queman los papeles. Como decimos, ¿no? Tenemos buena teología, pero cuando llega la hora de aplicar esa teología, mi cabeza está ansiosa, me preocupo, y ahí arrancamos con las úlceras, y ahí arrancamos con los problemas de estómago, ahí arrancamos con los dolores de cabeza full, arrancamos con un montón de situaciones que son típicas de un alma que se encuentra bajo la presión. Y Pablo dice, en enfermedades, todo esto yo lo he vivido. Dice, yo estaba pasando necesidades, pero a pesar de las necesidades y aflicciones y presiones, la fe de la iglesia fue el medio que Dios usó para traerme ánimo. Noten versículo lo que dice ahí. Dice, en nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto ¿a quién? A ustedes por medio de su fe. Sí, es por medio de la fe de la iglesia, es por medio de la iglesia que Dios usó a la iglesia para traerle ánimo a Pablo. Sí, hermano, cuando estás desanimado, la iglesia no es el último lugar que ir. Cuando estás desanimado, la iglesia no es el último lugar que acudir. Cuando estás desanimado, la iglesia no es el lugar que vos pienses que no debes considerar o no ir, es el primer lugar. Porque es el medio por el cual Dios proporciona el ánimo y la fortaleza para nuestra vida. Hay algo por medio de la predicación de la palabra, hay algo por medio de los cánticos, hay algo por medio de las oraciones, hay algo en la comunidad, en la comunión íntima de los santos que Dios usa para fortalecer el corazón. Es como dice el libro de Proverbios, ¿no? La palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra dicha como conviene a su tiempo es buena. La comunión fraternal, escucha esto, puede cambiar radicalmente nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque si yo caminaría en este recinto aquí y vengo con una montaña de problemas y dejaría esos problemas por una hora en las manos del Señor y me enfocaría en Dios y en los demás, Dios puede cambiar mi estado de ánimo radicalmente por medio de la predicación, por medio de la enseñanza y por medio del compañerismo fraternal. El ministerio entre los santos es recíproco. Fíjense, ¿no?, que esto es recíproco porque Pablo ministró y alentó. ¿Se acuerdan? Capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Quién está desanimado? La iglesia. ¿Y qué hace Pablo para animar a la iglesia? ¿A quién manda? A Timoteo. Ahora, ¿quién está desanimado? Pablo. ¿Quién manda? La iglesia a Timoteo. ¿Con qué mensaje? Decirle que estamos bien en la fe. Que se anime Pablo. Que siga para adelante. El ministerio entre los santos es recíproco. O sea, es ida y vuelta. No puedo estar toda la vida queriendo recibir. No vengo a la iglesia específicamente para recibir. Vengo a la iglesia para ministrar. Vengo a la iglesia para ser de bendición también a otros. Vengo a la iglesia para ser de ánimo a otros creyentes. Uno a veces piensa, ¿no? Tengo un libro ahí en la biblioteca que dice, ¿no?, el poder de la asistencia. Ustedes no saben cómo afecta a la congregación, a los que enseñan la palabra, el poder de la asistencia, de que una persona venga a la iglesia. El estar. No, pero pastor, ¿qué voy a ir a sentarme a la iglesia y ser un falluto y estar con la cabeza en otro lado? Mejor me quedo en mi casa con mis luchas. Ese pensamiento es del enemigo, no es del Señor. Y vemos claramente aquí que el ministerio fue recíproco. Los misioneros animaron a los hermanos de la iglesia y ahora la iglesia anima a los misioneros. Y la realidad es que tendemos nosotros muchas veces a sobrevaluar la espiritualidad de los siervos de Dios. Los siervos de Dios se desaniman tal cual tú te desanimas.
Tenlo por cierto, los siervos del Señor caen en desánimo como tú. Los siervos del Señor tienen las presiones que tú tienes y quizás doblemente por tener que lidiar con problemas constantemente todo el tiempo. Pablo dice, me preocupa la situación entre los discípulos que estoy cuidando, Timoteo, Silas, me preocupa esta iglesia, dice, y sobre todo se acrecenta la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba preocupado por todas las iglesias. Ellos también tienen necesidades y presiones tal cuales las tenemos todos. Y es por eso que los siervos también deben ser alentados por medio de los hermanos, por medio de la iglesia. Y noten que aquí da la razón en versículo 8, por la cual está animado. Noten qué es lo que lo animó a Pablo, a pesar de todo ese contexto. Noten, dice el versículo 8, dice, porque ahora sí que vivimos. Es como que resucitó, o sea, como que estaba out, un apóstol ya casi desanimado, maltrecho, ¿no? Y dice, ahora sí que vivimos. Si ustedes están, ¿qué? Firmes en el Señor. ¿Sí? No hay nada más alentador para un siervo de Dios el saber que la iglesia está firme. El saber que los creyentes están bien con el Señor. Y vieron que no dice, no dice nada raro, dice firmes en el Señor. Están caminando con sus luchas en el Señor. Tienen luchas, tienen dificultades, pero están firmes en el Señor. Si ustedes van, por ejemplo, a Filipenses capítulo 1, dice, ¿no? Estemos juntos, dice, combatiendo unánimes en la fe en el Señor por el Evangelio. ¿Cuál es la razón para estar animado? La iglesia está firme. O sea, si hoy tú decís, dame una razón, pastor, para yo estar animado. Mirá a aquellos creyentes que están caminando con sus luchas, con sus dificultades, pero se mantienen firmes. Porque eso te da ánimo de decir, el mismo poder que obra en este hermano, la misma gracia que obra en esta hermana para salir adelante en sus dificultades, es la misma que puede obrar en mí si dejo a Dios hacer lo que tiene que hacer. Ánimo. Y noten cómo termina. Pablo ora por la iglesia. Fíjense cómo empieza el pasaje, ¿no? Recibo noticias, esas noticias son alentadoras, ¿no? Ahora ustedes me han consolado a mí y ahora yo voy a hacer algo también. Fíjense cómo radicalmente cambia el estado de ánimo, ¿ven? Ustedes me preguntan, a veces yo me bajoneo, me quedo en casa tomando mate solo, no, me quedo en casa ahí pensando. ¿Querés cambiar el ánimo rápidamente? Bueno, te voy a dar la receta o te voy a dar, no te voy a dar la pastilla, te voy a dar el versículo para que cambie radicalmente tu estado de ánimo. Miren lo que hace Pablo. Dice, pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes. Primeramente que nada, Pablo ora por la iglesia con acción de gracias. Pablo quita el foco de sí y ¿en quién se enfoca? En los demás. ¿Y en quién lleva el foco mayor? El Señor. Damos gracias al Señor por la iglesia. Doy gracias al Señor por los hermanos. Cuando estás desanimado, cuando perdiste la brújula del norte, ¿hacia dónde vas en este mundo? La mayor y la mejor receta es ponete a orar por la iglesia. Ponete a orar por los hermanos. Y vas a ver cómo Dios te anima al toque. Vas a ver cómo el desánimo se te va enseguida. ¿Sabes por qué? Porque Dios usa la oración y el enfoque en los demás, como dice la palabra. Filipenses capítulo 2. No mirando cada uno por lo suyo, sino ¿por qué? Por el bien de los demás. Entonces, ¿querés una receta rápida para cambiar el ánimo? Orá por la iglesia, agarrá la lista y decís, Señor, no sé lo que puede estar pasando en la vida de fulano y mengano, pero quiero darte gracias primeramente a ti porque sé que estás haciendo algo en esa vida. Sé que estás, Dios, obrando, esa persona se está congregando, esa persona está escuchando
la palabra. No sé lo que puede estar pasando en ese corazón, pero sé que tú, Dios, estás activo. Entonces ya ves, ya por 2 o 3 minutos dejaste de pensar en tu problema y te enfocaste en Dios. Te enfocaste en su poder, te enfocaste en otros. Segundo interesante aquí, que dice, noten lo que le dice aquí, porque acá viene la petición, damos gracias al Señor por ustedes, por todo el gozo. Noten cómo cambió de ánimo, fíjense, arranca allá abajo y ahora donde está dice, por todo el gozo. Fíjense cómo la oración cambia nuestro corazón. Por eso cuando aconsejamos a personas que están en depresión, aconsejamos a personas que están en ansiedad, les decimos, un ejercicio práctico es dedicar determinado tiempo a orar por cosas puntuales, que no tengan nada que ver con tu situación, sino enfoque y perspectiva en otra cosa. Y noten, su deseo es que Dios les conceda ver a los hermanos. Noten ahora el corazón de Pablo, ¿no? Como dice aquí, dice, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día. ¿Cuántas veces tengo que orar, pastor, por la iglesia? De acuerdo al texto. ¿Cuántas veces? No les voy a preguntar si oramos de noche y de día por la iglesia. Pero ese era el corazón de Pablo. Ese era el corazón de Pablo. Esa era la forma en la cual Pablo se mantenía animado. Oraba de noche y de día. ¿Y cuál era su petición? Queremos verlos. Queremos tener comunión con ustedes. Queremos pasar tiempo. Pasar tiempo que improductivo, de hablar de cosas que no tienen nada que ver con las cosas del Señor. Fíjense cuál era el deseo de Pablo. Dice, queremos ver el rostro de ustedes, versículo 10, y que completemos lo que falta. ¿Se dan cuenta? No era una iglesia perfecta. La iglesia perfecta no existe. Si nosotros pensamos que esta iglesia no tiene problemas, nos equivocamos de lugar. Esta iglesia tiene muchísimos problemas. Y como dice la escritura aquí, dice, necesitamos completar lo que falta. El anhelo de Pablo era estar en ese lugar, ver a esos creyentes y completar, ministrar a los hermanos con la palabra. Todavía había áreas que ellos debían seguir madurando. Déjenme mencionarles algunas de las áreas que todavía necesitaban madurar y que lo vamos a ver a medida que vayamos en capítulo 3, 4 y 5 todavía. Necesitaban crecer y madurar en la perspectiva bíblica y saludable del sexo. No tenían una perspectiva correcta de lo que era el sexo de acuerdo a los propósitos de Dios. Lo vamos a ver en capítulo 4. Lo que habla en cuanto a eso, ¿no? Lo distorsionado que hoy está eso. Y como creyentes, ¿cómo tenemos que pensar? Porque este no es un tema tabú. No, este tema no se habla en la iglesia. Absolutamente, se habla en la iglesia. Se habla desde el púlpito, desde una perspectiva bíblica. Ellos también tenían que crecer todavía más en la práctica del amor fraternal. ¿Ustedes piensan que no había problemas entre los creyentes ahí en la iglesia en Tesalónica? Había. Se amaban, pero Pablo vamos a ver que dice, todavía hay lugar para que muestren más amor, ¿eh? Sí, no, nos amamos. Mirá que nosotros comemos asado todos los domingos juntos y hacemos y vamos para allá juntos. Pablo dice, no, esperen un poquito. Todavía falta. No piensen que ya ustedes se aman con ese amor que Cristo les ha amado. Todavía hay que crecer, hay que madurar en algunas áreas. A algunos todavía les faltaba aprender y ser responsables en su vida laboral. Había creyentes dentro de la iglesia que eran medio vagonetas, por así decirlo. No tenían una buena ética de trabajo, por así decirlo. Y Pablo confronta eso y anima a la iglesia y dice, en cuanto a la ética laboral, vamos a hablar un poquito. El que no trabaja, que no... Habla de eso, habla de cómo trabajar, habla de temas relacionados al retorno de Cristo. Algunos creyentes pensaban que el Señor no venía más y que podían vivir como se les cantaba la gana. La falta de respeto y sumisión a los que dirigían en el Señor. Pablo va a hablar acerca de cómo tenían que la iglesia dirigirse hacia los líderes, el respeto sobre todo.
¿no? Porque aparentemente dentro de la iglesia había gente atrevida y respetuosa hacia los líderes. Y Pablo tenía que lidiar con esto también y enseñarle. Había que madurar en una serie de prácticas y virtudes cristianas. La iglesia todavía estaba en pañales, por así decirlo. Y Pablo dice, mi oración es esta. Quiero ir a verlos porque el trabajo todavía no está completo. Hermano, tengo una buena noticia para darte en esta noche. Vamos a seguir trabajando hasta que el Señor nos venga a buscar. Hay que trabajar. Hay que seguir perseverando en todas estas áreas, completando lo que falta, dice la Escritura. Porque todavía, como dijo Pablo, no que lo haya alcanzado, no que ya arribé, ya llegué a la meta, ya no tengo más nada que crecer. Yo estoy bien. Yo escucho a veces creyentes decir, yo estoy bien. Si todos nos ponemos frente, como mostramos el domingo en la palabra, ¿no? Frente a la santidad de Dios, ay de mí. Ay de mí. Entonces, fíjense, ¿no? 2 preguntas para concluir y hacernos pensar en esta noche y llevarnos a casa esto. Pensando en la iglesia y Pablo, la iglesia en Tesalónica y Pablo, ¿cómo se ve tu relación con los líderes de tu iglesia? ¿Cómo se ve tu relación con los líderes de la iglesia? ¿Cómo se ve tu relación con los hermanos de la iglesia? Un Silas, un Timoteo. ¿Existe entre nosotros el mismo afecto y la misma lealtad que se veía en Pablo y en Tesalónica y en Pablo y Timoteo, entre hermanos en la fe? Relacionamiento y sobre todo lealtad. ¿Se ve eso en nuestra vida? Si podemos decir de 1 a 10, bueno, más o menos, hay lugar para trabajar. 2. Para aquellos que están sirviendo en algún área específica en la iglesia, ¿qué tal se ve el relacionamiento con los hermanos en los cuales ejercemos ministerio? Porque Pablo ejercía ministerio sobre los hermanos en Tesalónica, Timoteo daba ministerio también a los hermanos. ¿Existe entre nosotros el amor y el mismo grado de añoranza de vernos unos a otros? Entre hermanos, ¿anhelamos vernos? ¿Está ese anhelo profundo de decir, deseo verlos y deseo estar con ellos? Cuando, repito, la cita que cité antes, cuando un creyente dice, no tengo ganas de estar con los hermanos, no tengo ganas de ver a los hermanos, algo no está bien. Algo no está bien. Y debemos recordar las palabras de Juan, en Primera de Juan. El amor de Dios ha sido impartido hacia nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos amar a los demás de la misma manera. El amor es de Dios. No, el que no ama no es nacido de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, una forma práctica de mostrar esto es: anhelo estar con los hermanos, deseo estar con ellos, nos sentimos amados. Eso es otro aspecto importante, ¿no? Yo creo que Pablo se sentía amado. Yo creo que la iglesia en Tesalónica se sentía amada, no se sentía criticada, no se sentía condenada, en ambos lados, tanto Pablo como Tesalónica. Ambos se sentían amados el uno por el otro. Y eso es una pregunta para nosotros orar al Señor. ¿Me siento amado? ¿Estoy amando yo a otros también? Entonces, eso es algo que es importante para que nosotros meditemos. Cómo Dios conforta nuestros corazones con el amor, con el buen testimonio, con la perseverancia, con las oraciones, ¿no? Como hemos visto en nuestra vida por la iglesia. Muy bien, vamos a orar y luego vamos a tomar ya las peticiones y nos vamos a dividir para orar. Padre, gracias por la palabra. Este texto, Señor, toca el corazón y perdón, Señor, por ser confrontados con la Escritura y revelar, Señor, lo oscuro que es nuestro corazón, lo pecaminoso y desviado que muchas veces es, porque muchas veces confieso, Señor, que nos enfocamos en nuestros desánimos, nos quejamos de nuestros problemas
y no vemos cómo otros progresan en las cosas del Señor. Vemos cómo otros van avanzando en las cosas del Señor. Y eso nos debe animar a seguir adelante, a perseverar e imitar la fe, como dice Hebreos 11, de aquellos que han seguido el camino. Y Señor, por eso te pido que tu palabra hoy pueda alumbrar nuestras oscuridades, como dijo el salmista. Aquellos lugares que todavía la luz del Evangelio no ha alcanzado, no ha llegado a penetrar, que pueda alumbrar con claridad y que podamos ver tu santidad, que podamos ver tu gracia, que podamos ver, Señor, tal cual tú eres y confesar nuestro pecado, confesar, Señor, nuestros errores, entendiendo, Señor, que en ti hay perdón y entendiendo, Señor, que sobre todas las cosas estos textos nos animan, nos ayudan a poder cambiar y ser más como Cristo. Pedimos tu bendición sobre tu palabra. Bendice el tiempo a la hora de la oración. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno.